Bienvenidos sean todos a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres, aquí en CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico, a las naciones. Hoy en la casa, nuestro amigo y hermano, líder de Ministerio de Jóvenes en su iglesia, Kevin Siaka. Comparta la transmisión y bendiga a otros. Saludos y bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo. Usted sabe que Filipenses 1:21, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso, lo habían azotado, le habían dado, como decimos en Puerto Rico, una pela. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son palabras bien profundas que nosotros debemos analizar. ¿Sabe por qué? Todo lo que vemos es material, es vano. Tiene un término de caducidad, pero la eternidad con Cristo no tiene precio. Por eso en esta hora yo te invito a que medites en esa palabra en Filipenses 1:21. La ganancia realmente está en Jesucristo, el dador de la vida y la vida eterna. Así que gócese de esa palabra. Hoy en la casa nos visita nuestro amigo y hermano Kevin Siaka. Bienvenidos a Cristo Ahora Veo. ¿Cómo estás? Saludos, Migdalia. Un placer y un honor, ¿verdad?, estar aquí en tu programa. Claro que sí. Queremos conocer el testimonio bonito, poderoso, amén, donde me gusta el tema porque viene de los deportes, amén, de que le compartas el mismo a la teleaudiencia de Cristo Ahora Veo. Kevin, ¿quién eras antes de venir a los pies de Cristo? Pues mira, Migdalia, Kevin desde pequeño, ¿verdad? Fue criado en la iglesia católica, ¿verdad? En el ambiente católico. Mi mamá y mi papá, ¿verdad?, siempre me inculcaron lo que era ese temor a Dios. Pero sí participábamos de la iglesia católica, pero participábamos un domingo sí, uno no, de vez en cuando. No era algo constante, ¿verdad? No se había establecido esa relación con Dios constantemente. Pues desde pequeño mi papá, ¿verdad?, también fue pelotero, y mi papá es el que me inculca, ¿verdad?, el ámbito de la pelota, del béisbol. Y comienzo en la pelota desde los 3 años. Desde los 3 años, ¿verdad?, comienzo lo que es la pelota, comienzo a jugar. Sí, un bebé prácticamente, en pamper, como uno dice. En pamper. Y ahí fueron mis comienzos, ¿verdad?, desde los 3 años en Las Piedras. Yo soy del área este. Y ahí comienzo en las pequeñas ligas, comienzo a jugar y me comienzo a desarrollar en ese ambiente de lo que es el béisbol. Y luego, ¿verdad?, ya una etapa más joven, pues se me comienzan a dar ciertas oportunidades de entrar a la Academia de Béisbol, ¿verdad?, de Gurabo, a través de lo que es la pelota, de una beca, ¿verdad?, que se me ofreció. Y comienzo a estudiar ahí y a hacer deporte, que es lo que me apasionaba, ¿verdad?, el béisbol. Comienzo a desarrollarme, luego, ¿verdad?, cuando me graduó de high school, se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿verdad?, a Texas, a jugar béisbol y a estudiar. Pero, lamentablemente, ahí es que siempre, ¿verdad?, llega el pero. Uno como joven, en la inmadurez, en el jangueo, pensando en la influencia de las amistades. Pensando en el momento. En el momento. Desaproveché, ¿verdad?, esas oportunidades que la vida me brindó en el béisbol, ¿verdad? También quiero contarte, ¿verdad?, un poco de mi ámbito personal, ¿verdad? Ya esa fue la parte del béisbol, pero ahora en mi ámbito personal. Kevin se cría, ¿verdad?, en este hogar de papá, mamá, mi hermano del medio, y tengo un hermano mayor también de una primera relación de mi papá. Pues nos criamos en este ambiente cristiano, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que hubieron momentos en mi vida que yo me sentía apartado, aunque íbamos a la iglesia católica, estudié catecismo, pero nunca me llegué a sentir que Dios estaba en mí. Estabas vacío. Vacío, exactamente, totalmente vacío. Comienzo a crecer en la etapa, ¿verdad? Yo me comienzo a criar en la etapa que el género también de reggaetón comienza ya a no ser tan urbano y ahora comienza a ser más comercializar. Y yo comienzo a escuchar este tipo de música ya en una etapa muy temprana en mi niñez. Y una de las cosas que influenció en mi vida fue la música.
Yo comienzo a escuchar este tipo de música, la letra que traía, y comienzo a despertar a muy temprana edad cosas en mí que se supone, ¿verdad?, que experimenta un adulto, no un niño. Yo no sé si, ¿verdad?, esta frase que se oye mucho de que a los niños le dice, este va a ser un enamorado. Cuando le profetizan a uno cosas negativas de jóvenes. Exactamente, y por eso yo soy bien cuidadoso con mi hija, ¿verdad?, de lo que le hablo, lo que le digo, porque yo me crié en eso. Me decía, este es un enamorado. Y la misma familia, porque, ¿verdad?, los mismos familiares. ¿Y qué sucede? Pues comencé a criarme con, pues tengo que tener noviecitas, para yo sentirme, ¿verdad?, que el ego que le van creando a uno desde pequeño. Y en eso me crié, ¿verdad?, siendo un enamorado, como dicen por ahí, con muchas noviecitas en la escuela, y lo otro. Un picaflor. Un picaflor, exactamente. Pero que realmente no sabía lo que era el amor, ¿verdad? Porque un niño a esa edad, si uno siente atracción hacia otras personas, pero uno no sabe. Uno es un niño, ¿verdad? Uno tal vez puede sentir afecto hacia otras personas, pero no es la etapa correcta, ¿verdad?, para desarrollar eso. Y en eso me crié, ¿verdad?, siendo así. En la escuela, ¿verdad?, ya cuando estoy en la etapa de intermedia, ya entonces comienzan a estar los celulares, ¿verdad?, de tapita y y lo otro, y se comienzan a pasar videos. ¿Qué pasa? Eso llegó a que yo entrara a ver pornografía a muy temprana edad también. Y entro en ese ámbito de la pornografía y ese ambiente de lo que es la sexualidad en mí se despertó a muy temprana edad. A consecuencia de eso, ya como a mis 16, 17 años, ya yo comienzo a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque era lo que para mí era correcto, porque era lo que me estaba educando. La música, lo escuchaba en la música, lo veía en los videos, y esa era mi educación, por decirlo así. No en mi hogar, porque en mi hogar se me enseñó algo totalmente diferente. Buenos valores. Buenos valores. Mis papás me educaron con unos buenos valores, fueron unos padres excelentes, pero lo que había fuera de mi hogar era lo que estaba realmente controlando a Kevin. Okay. Era lo que estaba influenciando en Kevin. Y básicamente esa es mi etapa de niñez hacia la juventud. A consecuencia, ¿verdad? Ya cuando estoy ya en la etapa de la universidad, entrando a la universidad, pues ahí es que comienzo con el alcohol. Tenía unas ciertas amistades, que se hacen llamar, ¿verdad?, amistades de uno, que me inculcaban, me influenciaban en que, mira, pues vámonos a beber, no entra a las clases, mira, vamos para allá. Y pues, joven, en el jangueo, en la inmadurez, decido hacerlo. Y decido cortar clases, decido irme a beber. Prácticamente bebíamos todos los días. Salías para la universidad, pero no llegabas. Exactamente, salíamos para la universidad, nos íbamos para los negocios a jugar billar, a beber. Y esa era mi vida. Prácticamente esa era mi vida. Salía todos los días, llegaba a la universidad. Puede que entrara una clase y el resto de las clases no entraba y desaproveché. Yo si puedo definirlo, desaproveché muchas oportunidades que tuve en cuestión de los estudios también y en el ámbito de la pelota. ¿La pelota quedó atrás a qué edad? Ya cuando me convierto a mis 20 años, que es que decido, ¿verdad?, tener ese encuentro real con el Señor, ya comienzo a experimentar, a tener experiencias con el Señor, ya estando en la iglesia, ¿verdad? Y ahí es que entonces, cuando comienzo a liderar a los jóvenes en Humacao. Sí, pero antes yo te tengo yo te tengo una pregunta antes de todo eso. Tú estás en el alcoholismo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo comienza a decirte, hola Kevin, yo estoy por aquí, yo existo, hola? ¿Cómo es ese proceso antes de tú llegar a la iglesia y el ministerio que Dios te ha entregado para la gloria y honra de Él? ¿Cómo comenzó ese proceso? Pues mira, ¿Cómo reaccionan esas amistades que son falsas realmente, que están ciegos? Pues mira, Migdalia, cuando realmente un primo mío es el primero que se convierte, ¿verdad? Y él comienza a ir a esta iglesia en Humacao, Cafosana en Humacao, ahí es donde él se convierte. Y él comienza todos los días a decirme, vamos para la iglesia. Y me invitaba, una insistencia, pero de estas personas que uno dice, pues no me queda más remedio porque... Como la viuda. Y quiero sacármelo de encima. Como la viuda en la Biblia. Así mismo.
Pues él comienza con esta insistencia, pero yo lo ignoraba porque para mí eran las amistades, el jangueo, el irme a beber, discoteca y esto y lo otro. Pues ¿qué sucede? Mis amistades, ¿verdad? El círculo de amistades, para ir por esa área, eran menores que yo. Y yo era el que tenía carro, ¿verdad? No era el carro mío, era el carro de mis papás, pero ellos me lo prestaban. Pues yo era el que les daba pon a todo. Y entonces muchos de ellos pues me pagaban el alcohol. El Uber en ese tiempo. Yo era el Uber, exactamente. Y yo era pues vámonos para San Juan, vámonos para tal lado, para Río Piedra, esto y lo otro. Y yo era el que los paseaba. Y ahí, ¿verdad? Pues se crea ese círculo de amistad con ellos. Y yo era el Uber, por decirlo así. Pero como ellos me pagaban muchas veces el alcohol, otras veces sí yo pagaba, pues bebía mucho. Porque era de gratis prácticamente. Ellos me estaban pagando, ¿verdad? Por yo darle el Uber. Sí, tú ponías el carro y la gasolina y ellos pagaban el alcohol. Y ellos pagaban el alcohol, exactamente. Y ahí es que entro, ¿verdad? En ese ambiente de lo que es el alcoholismo, por decirlo así. Entonces, ahí es que mi primo, en ese mismo tiempo, está mi primo en la insistencia. Vamos para la iglesia, tienes que conocer la iglesia, vamos para el culto de los jóvenes, el culto de los domingos, tienes que conocer a mi pastor. Que en ese tiempo, Pastor Roberto Nieves, ¿verdad? El pastor de esa iglesia en Humacao, en Cafosana. Es el tiempo que el Pastor Roberto está allá. Y mi primo está ahí con esa insistencia. Y recuerdo que para sacármelo de encima, en un febrero, yo le digo, está bien, voy a ir. Wow. Y voy ese domingo, ¿verdad? De esa semana, voy ese domingo a la iglesia. Y cuando voy a la iglesia, veo el ambiente, ¿verdad? Me recibieron con mucho amor, mucho cariño. Y cuando el pastor comienza a predicar, el Pastor Roberto Nieves. Y ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar porque nos vamos a ir a una pausa y vamos a saber ahora cómo Cristo se le revela, le rasga los ojos y quién es hoy en la vida de Kevin Siaka, Cristo. Usted no se retire, vamos a una pausa y regresamos. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Nos puede contactar al 787-619-4447. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. De regreso a su programa, estamos conversando con Kevin, estamos en la mejor parte del testimonio. Me dices que fuiste a la iglesia en el área de Humacao, allí te presentan al pastor y ¿qué ocurrió? Pues mira, cuando el pastor, ¿verdad?, comienza su prédica, su mensaje de ese domingo, pues yo comienzo a ver que el pastor era como si me conociera de toda la vida. Y todo lo que él estaba hablando, yo decía, Señor, él me está dando una prendida. Yo decía, él me está agolpeando aquí. Pero uno, ¿verdad?, con un corazón duro, rígido, pues no decido, cuando él hace el llamado, no decido pasar ese día, aún sintiendo el llamado de Dios. Vuelvo, pero ya se sembró eso en mí y vuelvo a ir el próximo domingo. Es decir, le digo voluntariamente a mi primo, voy a ir el domingo. Voy el próximo domingo y cuando vuelve el mensaje es lo mismo. Ahí, el pastor ahí, y yo sentía que era hablándome directamente a mí. Tampoco pasé el llamado, dos ocasiones. Regreso el tercer domingo. Al tercer domingo, lo mismo. Ahí ya yo dije, Señor, eres tú. Ahí Kevin dijo, Señor, ya no más. Me rindo, Señor, tú me estás hablando. Y ahí decido, ¿verdad?, aceptar al Señor. Me convierto en la iglesia de Humacao, en Cafosana, en Humacao, con el pastor Roberto Nieves. Y ahí comienza, ¿verdad?, mi etapa ya ministerial, ¿verdad? Ahí comienzo a trabajar ya en la iglesia, comencé en el audio. Pero antes de, ¿verdad?, de comenzar los ministerios, sucede que tengo esta relación, ¿verdad?, que no era una relación saludable porque viene esta relación fuera de la iglesia, ¿verdad? Esta relación viene fuera de la iglesia
comenzamos a ir a la iglesia, ella comienza a ir conmigo, pero teníamos relaciones sexuales abiertamente. Fuera de orden totalmente. Fuera de orden totalmente. ¿Qué sucede? Ese domingo que yo tengo ese encuentro con Dios, pues yo decido dejar la vieja criatura atrás. Yo decido cambiar mi vida. Cargar tu cruz. Cargar mi cruz, exactamente. Y ahí comienzan los problemas en esta relación. Decido bautizarme. Cuando voy a las aguas, semanas antes había tenido relaciones, porque verdad, todavía esa atadura estaba en mí. Voy a las aguas y luego de ir a las aguas, un mes después, me entero que está embarazada. Ay, 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 ay. Y ahí, verdad, de ese producto es que nace mi primera nena. Aún ya convertido, sigo bebiendo todavía alcohol. Estás en el proceso. Estoy en el proceso ahora de transformación, ¿verdad? De ese proceso de cuando uno llega a los pies de Jesús, que uno va dejando las cosas, ¿verdad? Poco a poco. Cuando mi nena nace, ahí yo decido, Señor, le hice una promesa al Señor que iba a dejar de tomar. Y el Señor, yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija y para mis futuros, ¿verdad?, hijos. Y le digo, Señor, voy a dejar de tomar. Porque si yo quiero darle un buen ejemplo, yo tengo que dejar de hacerlo para yo poder decirle a ella, no lo haga. Porque yo no puedo decirle a ella, no lo haga, si yo lo hago. Y esa fue la mentalidad que llegó a mí. Y entonces le hice esa promesa a Dios. Y desde ese entonces no he vuelto a beber. Ahí fue que rompí, ¿verdad?, con esa atadura del alcohol. ¿Qué sucede? Luego de esto, ya me estoy involucrando más en la iglesia. Ella decidió apartarse. Decidió, ¿verdad?, seguir el camino de jangueo, el vacilón. Pues yo había tenido experiencias con el Señor y decido quedarme en el Evangelio porque lo que yo estaba viviendo era real, era verdadero. Amén. Y cuando comienzo a tener mi intimidad con el Señor en mi hogar, ¿verdad? Esos tiempos de intimidad para mí son lo más importante. Esos tiempos de intimidad, yo digo, las mejores experiencias yo las he tenido en ese tiempo de intimidad. Muchas veces en la iglesia tenemos experiencias, pero en la intimidad es donde Dios se le revela a uno. Y comienzo a buscar al Señor de madrugada, y a buscarlo de madrugada. Me levantaba a las 3 de la mañana todos los días, a orar y orar y orar. Y en una de esas, ¿verdad?, un pequeño testimonio, recibo esta visita del Señor. Yo comienzo mi oración era, Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi hogar, bienvenido, darle la bienvenida. Y yo estoy a las 3 de la mañana, mi cuarto encerrado, la puerta cerrada, luces apagadas, oscuro, y estoy arrodillado en la cama. Y yo veo como mi cuarto se ilumina y veo un manto blanco brillante entrando por la puerta. Y ese manto se arrodilla a mi lado. Y mientras yo estoy orando, el manto está ahí conmigo. Y yo pude sentir al Espíritu Santo hablándome, haciéndome entender que el Padre estaba conmigo. Santo. Que ya el vacío que había en Kevin, que tenía que buscarlo en el alcohol, en las mujeres, ya ese vacío ya no estaba. Ahora el Padre lo había llenado. Aleluya. Y yo te digo que esa ha sido una de las experiencias más poderosas que he tenido con el Señor. Ahí luego, ¿verdad?, comienzo en los ministerios en la iglesia a trabajar con los jóvenes. Comienzo a trabajar con los jóvenes en los ministerios. Vamos a un retiro de jóvenes, ¿verdad? En ese mismo proceso que estoy del nacimiento de mi hija y todo esto. Voy a un retiro de jóvenes y conozco a la que es mi actual esposa, que es la hija del pastor Roberto Nieves, ¿verdad? Rosbelí Nieves, mi amada esposa, que sé que lo va a ver y está pendiente ahí. Y esa es, como quien dice, mi ayuda idónea. Esa fue mi ayuda idónea en medio de ese proceso, ¿verdad? Llega ella a traerme paz, a darme un nuevo entendimiento del Evangelio. Ella es nacida y criada en el Evangelio, a yo poder entender un poco más la palabra, a yo poder deshogarme con ella y recibir buenos consejos que no eran los que me daban mis amigos anteriores. Exacto. Que yo podía buscar unos consejos en mis amigos anteriores y no me iban a dar un buen consejo. Pues comencé a recibir estos buenos consejos y, ¿verdad?, y comenzamos a tener, ¿verdad?, una relación. Decidimos formalizar nuestra relación, ¿verdad?, un febrero 14, San Valentín. Ahí ya yo hablo con ella y le digo, mira, ya yo he vivido mucho, ¿verdad?, a mi corta edad, ya he experimentado mucho. Y de ahora en adelante, con la persona que yo esté, yo quiero pasar el resto de mi vida. Digo, con la persona que yo esté de ahora en adelante es para formar mi familia y vivir el resto de mi vida con ella.
Y así se ve, hasta el sol de hoy así ha sido. Amén. Nos casamos, llevamos 5 años de casados. Tuve mi segunda hija, ¿verdad? Con ella, a los 2 años de matrimonio. Ya la nena tiene 3. Y estamos en proceso, ¿verdad? Esperando a mi tercera hija. 3 nenas me ha dado Dios. Qué bendición tan grande, Kevin. ¿Qué tienes que decirle a todos los jóvenes que como tú estuvieron en la pelota y que tienen esa oportunidad en las manos y la han dejado pasar día a día y aún están a tiempo? ¿Qué tienes que decirle? Pues mira, Migdalia, realmente, y los jóvenes que me están escuchando, hay un versículo que a mí es mi versículo clave, me ha impactado, y es Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, se han transformado entre la renovación de su mente, para que aprendan a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ese versículo a mí ha sido, creo que te puedo decir, de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Y le hablo a los jóvenes, ¿verdad? Las oportunidades que yo tuve, sé que tal vez muchos las van a tener también, ¿verdad? Y tal vez otras oportunidades que no sean tampoco en el ámbito deportivo, tal vez en otras áreas. No amoldarse al mundo actual es bien importante, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo muy cambiante. Y cuando yo recibo este versículo, el Espíritu Santo me habla que es un versículo de acuerdo a los jóvenes. Ya cuando uno es más adulto, ¿verdad? Uno ya tiene su manera de vivir, sus costumbres, sus manías, ¿verdad? Como decimos. Pero un joven todavía está en ese proceso de descubrir quién es, de su identidad. Y es bien importante, joven, que no se amolden a ese mundo actual. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero, es temporal, las modas cambian, la música cambia, los gustos cambian, todo cambia. Entonces, si nos amoldamos al mundo actual, ¿qué sucede? Pues yo voy a correr de acuerdo a cómo esté corriendo el mundo. Y la palabra, el fundamento, es la misma. Desde ayer, hoy y por siempre. Cristo no cambia, no varía. Dios sigue siendo el mismo. Y cuando yo entendí eso y pude anclarme en eso, de que Dios sigue siendo el mismo, que aunque este mundo cambie y las cosas cambien, Dios siempre va a ser el mismo. Y ese es el Dios, ¿verdad? Que me gustaría que todos los jóvenes conociéramos, que todos los jóvenes lo experimentaran, así como yo lo experimenté en un momento. ¿Por qué? Porque tener ese encuentro, ¿verdad? Con Jesús, con la cruz, ese encuentro te cambia la vida. Te cambia la vida y para bien, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, pero es que yo no quiero cambiar. Pero es que te la va a cambiar para bien. Cuando tú entiendes que te la va a cambiar para bien, para mejorar. Yo me convertí, dejé el alcoholismo, las amistades, la mala influencia que tenía, la música. Ya yo no escucho ese tipo de música ya. Y otra cosita que, ¿verdad? De lo que es la sexualidad también, hoy día está muy explícita, ¿verdad? Y esto le hablo a los padres también. Tenemos que tener mucho cuidado el contenido que nuestros hijos están viendo en Netflix, en Disney Plus. Son muchos el contenido, ¿verdad?, que se presentan en estas plataformas. La poca supervisión en los celulares. La poca supervisión en los celulares. Mucho contenido sexual explícito. Que antes yo decía, para yo ver eso antes, yo tenía que entrar a una página, ¿verdad?, pornográfica. Y hoy día lo vemos normal en las películas, en las series. Y tenemos que tener mucho cuidado, a los padres, mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven. Qué hermoso tu testimonio, qué hermoso, qué hermoso. Kevin, gracias por habernos acompañado a Cristo Ahora Veo. Gracias, Migdalia, ¿verdad?, por la invitación claro y por estar aquí. Sí. Usted no se retire, vamos a pasar a la palabra de bendición y disfrútela. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia.
Bendiciones a todos nuestros amigos de Cristo Ahora Veo. Soy tu amiga Yamilet Zamudio de la República de Panamá y hoy quiero hablarte de la actitud. La Biblia dice en el libro de Proverbios 15:15 que al hombre afligido todos los días son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Esta es la historia de una abeja y un abejorro. Me llama la atención esta historia porque dice que ambos tienen 4 patas, ambos tienen 2 antenas, ambos tienen 2 ojos, pero dice que la abeja vuela muy alto, sin embargo el abejorro vuela muy bajo porque es un poquito gordito. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros con las mismas actitudes, las mismas características, las mismas cualidades, los mismos talentos, pero todo dependerá donde tú quieres estar. ¿Sabes qué pasaba entre la abeja y el abejorro? ¿Por qué la abeja volaba siempre alto y el abejorro volaba bajo? Simplemente porque el abejorro no le daba la gana. Hoy quiero decirte que cuando tú tienes a Jesús en tu casa, con una buena actitud en tu vida, siempre vas a tener un corazón contento y con un banquete continuo en tu mesa. Dios te bendiga. ¿Qué les puedo decir del testimonio de Kevin Siaka? Un joven que Dios lo trae con el don para jugar en el deporte de la pelota, del béisbol. ¿Sabe una cosa? Así como él mismo testifica y aconseja que si usted está en este deporte o en algún otro lugar, sea la música, sea el canto, sea el ministerio donde Dios le ha dicho, hola, te he dado el don, desarróllalo, atrévete a hacerlo, porque así mismo como a él, que en otra área lo ha desarrollado como líder ministerial en su iglesia de jóvenes, Dios lo va a hacer con usted, solamente dé el paso. Yo oro en esta hora para que Dios le dé sabiduría y discernimiento, para que usted pueda identificar quién es el círculo de amistades que está a su alrededor. Poco a poco el Señor va a ir limpiando y le va a mostrar el propósito. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.